para ya dar inicio a este conversatorio, vamos a hablar sobre diferentes temas de la educación financiera y de la inclusión financiera. Voy a dar inicio con el viceministro, con José Flores, y en este nuevo ciclo escolar que acabamos de empezar, hemos escuchado con mucha alegría realmente la inclusión de esta materia de la educación financiera para este nuevo ciclo. ¿Qué nos podría decir, viceministro, sobre el tema del diseño, la implementación, la evaluación, la metodología de la educación financiera en el país? Realmente a nivel global, a nivel regional, la educación financiera se ha determinado como uno de los ejes importantes en el desarrollo y en las reformas de los distintos sistemas educativos. Normalmente nosotros siempre nos referimos a datos, siempre nos estamos refiriendo a lo que va pasando en el mundo, y quisiera referirme a una evaluación que se hace a nivel global, que es la última evaluación que se tiene, que puede ser un diagnóstico orientativo por el Ecuador, porque no participó lamentablemente el país en esa evaluación. Es la prueba PISA del año 2022, donde participaron países a nivel global, pero de América Latina, Brasil, Costa Rica, Perú. Nos pueden dar ya un elemento muy cercano a lo que sucede también acá en el país, ya que a nivel global la mayor parte de estudiantes de 15 años que son evaluados en estos estudios internacionales alcanzan de los 5 niveles de logro, ya el primer nivel de logro, y básicamente significa que el 95% de estudiantes evaluados a nivel global básicamente identifican productos financieros comunes y toman decisiones básicas sobre los gastos diarios. Esto es algo interesante, porque el 95% estamos hablando de los estudiantes que fueron evaluados a nivel global. Siempre nos gusta también referirnos a la evidencia, porque nos ayuda también a comprendernos en el contexto global, pero hay algunos elementos que suceden ya en la interpretación de los datos. Por ejemplo, si las diversas asignaturas, como es matemática, las asignaturas más tradicionales, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, lengua y literatura, tienen un buen rendimiento, también eso se refleja en educación financiera. Por lo tanto, el rendimiento en educación financiera es proporcional al rendimiento en el resto de asignaturas. Eso nos va diciendo la evidencia. También que los estudiantes que son socioeconómicamente más favorecidos obtienen mejores puntajes en los procesos de evaluación de educación financiera. Hay diferencias significativas que alcanzan hasta los 87 puntos entre los estudiantes de condiciones socioeconómicas más bajas versus los de condiciones socioeconómicas más altas. Asimismo, respecto que los estudiantes que están en condiciones de migrantes tienen en promedio 15 puntos por abajo de los que no están en esas condiciones. Eso no dicen las evaluaciones a nivel global. Que los estudiantes en áreas rurales, en educación financiera y en países cercanos a los nuestros tienen también puntajes menores versus los que están en sectores urbanos, y también que los estudiantes varones obtuvieron 5 puntos que son significativos más que las mujeres. Esto sucede en el contexto global. Entonces nosotros con estos datos y también con un ejercicio que se hizo desde régimen Costa de este ciclo lectivo, que normalmente empieza antes que el régimen Sierra, ya se empezó a hacer un estudio piloto de algunas de las habilidades y conocimientos referidos de educación financiera, y esa constituyó la línea base para que podamos ya para régimen Sierra Amazonia, que empezamos en esta semana con 1.7 millones de estudiantes, del total de 4.3 millones, con más de 100.000 docentes involucrados, en más de 6.000 instituciones educativas. Realmente el sistema educativo está aglutinando una serie de actores. Ya para este régimen Sierra Amazonía se está implementando como uno de los ejes de inserción curricular la educación financiera, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde inicial hasta bachillerato, porque realmente necesitamos responder estas problemáticas que también en el contexto global y en el contexto regional se van dando respuestas, ¿no? Y bueno, hay distintas temáticas que se abordan ya a nivel curricular, por ejemplo, el conocimiento financiero, el comportamiento financiero, la actitud financiera, el bienestar financiero, como grandes dimensiones que aborda el componente de esta inserción como tal. Y en ese sentido, ¿cómo va a ser abordado? Va a ser abordado básicamente desde
metodologías activas, es decir, que los estudiantes sean los protagonistas. Se utilizará aprendizaje basado en proyectos, asimismo aprendizaje colaborativo, la gamificación en los más pequeños. Vamos a utilizar también, estamos capacitando a los docentes en cómo hacer también muy lúdico el abordaje de estas dimensiones que les menciono, y también estudios de casos, sobre todo para los estudiantes de mayor edad, de bachillerato y de básica superior, que ellos puedan ir resolviendo también situaciones que les van estableciendo. ¿Por qué? Porque normalmente el error en los sistemas educativos es que se simulan las problemáticas y se simulan las soluciones. Con estas inserciones estamos realmente abordando temáticas del contexto real, es decir, problemáticas reales, y establecer como tal soluciones reales, ¿no? Esos son sobre todo los elementos de reforma en los sistemas educativos. Y bueno, realmente estamos como Ministerio de Educación, y esto ha sido gracias a diversas alianzas que hemos desarrollado, eso también les puedo explicar en un momentito, pero realmente es un tema que nos interesa como país y que efectivamente va a contribuir a que podamos generar estudiantes dentro de los procesos formativos que realmente aporten a la solución de los problemas reales de nuestra sociedad. Muchas gracias, José. Solamente por un tema, te escuché que en el sílabus de esta malla curricular van a adicionar el tema del bienestar financiero. Así es. Ya, así que es un concepto, lógicamente, que nosotros tenemos incluido dentro de nuestra norma. ¿Nos podrías ampliar un poquito más qué va a tener esa malla curricular dentro de la educación financiera? Sí, algo también que es súper importante mencionarlo es que utilizamos las capacidades que los docentes a nivel nacional han desarrollado ya históricamente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que los docentes saben cómo planificar desde un enfoque que se llama destreza con criterio de desempeño, y ahora lo estamos llevando a un enfoque competencial, donde, claro, la competencia de análisis y de manejo financiero realmente será uno de los elementos claves. Cuando ya desagregamos las dimensiones que les mencionaba de conocimiento financiero, de comportamiento financiero, de actitud financiera, de bienestar financiero, estamos también, podemos aterrizar en temáticas, ¿no? Una de las temáticas es dinero y transacciones, otra la planificación y la gestión financiera, luego el riesgo y beneficio, el panorama financiero, de manera que cuando abordamos esta problemática realmente podamos tener, y los estudiantes y los docentes puedan tener un bagaje de habilidades y de conocimientos que les ayude a generar respuestas, como lo menciono, al contexto real. Hay problemáticas también, lo hemos descrito, por ejemplo, el sobreendeudamiento, que a veces las familias lo tienen, pero claro, los resultados en el corto plazo significa que un estudiante pase un subnivel, es decir, 3 años. Por eso, realmente lo que se haga hoy, vamos a tener los resultados a futuro, y claro, sería también muy beneficioso luego que podamos hacer mediciones y análisis cuando una generación haya pasado absolutamente por básica y por bachillerato. Realmente vamos a ver cómo estos conceptos también van aterrizando y van generando mayores habilidades para nuestros estudiantes. Toda esta información de educación financiera y esta malla curricular, ¿desde qué edad va a empezar en este nuevo ciclo escolar? Sí, bueno, también algo que hay que tenerlo muy en cuenta, y me refería con eso a las capacidades de los docentes, es que vamos a ir también transversalizando la educación financiera. Antes de que se convierta en una asignatura como tal, que ese es un punto de llegada y que hay que realmente irlo ya avisorando, hay que irlo transversalizando. Es decir, que por ejemplo en el área de matemáticas se pueda utilizar desde un enfoque también basado en situaciones reales, ya las nuevas habilidades, las nuevas destrezas o nuevas competencias que efectivamente se vayan también dialogando ya con las áreas tradicionales, ¿no? Es muy distinto enseñar estadística que enseñar tal vez estadística a los más grandes desde el comportamiento financiero, desde los ingresos, desde los egresos, se puede ir haciendo eso, pero en este momento empezamos con una transversalización y eso se transformará también en guías metodológicas. Estamos ya por lanzar la guía de educación financiera, también ahí haremos un lanzamiento también como el país se lo merece, estarán también invitados ahí, porque realmente queremos que el país se entere de esta muy buena noticia. Y claro, las edades, lo decía, desde los más pequeños, desde los de estudiantes de inicial, 3, 4 años, empezaremos sobre todo el enfoque, la parte didáctica, la parte de gamificación, como se conoce en el mundo de los pedagogos, se va a utilizar mucho y se irá hacia los más grandes, es decir, hasta tercero de bachillerato. Todo el Sistema Nacional de Educación estará inserto o se trabajará este componente de educación financiera. Muchas gracias. Y finalmente,
también te había escuchado que tienes unas alianzas estratégicas. ¿Cómo estos acuerdos, tal vez interinstitucionales, van a apoyar en la gestión de educación financiera en el país? Sí, realmente lo que nosotros, también una de las premisas que lo trabajamos con la ministra Alegría es el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Corresponsabilidades de la familia, corresponsabilidades de las entidades públicas, corresponsabilidad entre todos los actores, ¿no? Y en ese sentido, la educación financiera, como se ha trabajado, realmente es un componente muy importante, una muestra de ese trabajo articulado. Tenemos, por ejemplo, acuerdos interinstitucionales con Aflatom International, organización que es no gubernamental, que se enfoca en educar a los niños sobre derechos y responsabilidades. Ese fue un acuerdo que se firmó en el 2022. Nosotros hemos revisado de forma muy responsable también aquellos proyectos que tienen impacto y que van generando también resultados positivos para el país y hemos dado continuidad. Asimismo, se ha trabajado desde el 2023 con el Consejo de Educación Superior y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, clúster financiero también que va articulando, porque también tenemos que generar una articulación con el sistema de educación superior. Asimismo, tenemos como Ministerio de Educación, como un ente que preside la Comisión Aseguradora de la Educación Financiera, la CAEF, que lo integra el Consejo de Educación Superior, la CNCD y la Junta de Política y Regulación Financiera, es decir, que ya se viene trabajando en una estrategia nacional de educación financiera como tal. Asimismo, el Ministerio de Educación en cooperación con el clúster financiero del Ecuador, es un organismo técnico y bueno, y se va trabajando y se ha hecho también validaciones de manera que se pueda tener retroalimentaciones con especialistas de la inserción en educación financiera. Y bueno, adicionalmente estamos firmando acuerdos con instituciones públicas, con instituciones privadas, de manera que las universidades, desde el enfoque que ellas tienen y una de las misiones muy importantes que tiene que ver con la investigación, también vayan monitoreando la implementación de esta estrategia que se va desarrollando acá en el país. Muchas gracias, José. Qué importante para el país que se ha incorporado finalmente esta materia de educación financiera. Muchas gracias, José. Vamos a dar la bienvenida a Catalina Pasos, miembro de la Junta de Política y Regulación Financiera, quien nos va a hablar sobre el impacto de la educación financiera y en el comportamiento económico del Ecuador. Ya que mencionó también José el tema del bienestar financiero, quería hablarles del bienestar financiero igual. ¿Por qué? Porque es un indicador que nos permite a nosotros, tanto como entidades del sector público y los participantes del sector financiero, a ver en dónde podemos trabajar más fuertemente para mejorar los índices de educación en el país. Y en el caso del Ecuador, nosotros tenemos un posicionamiento estamos en el 6º puesto en la región de Latinoamérica. Si vemos por números, el índice es de 57 puntos y que si le comparo, por ejemplo, con el más alto que es Chile, estamos como que a nivel promedio. Este índice tiene 3 componentes importantes que son el conocimiento, la actitud y el comportamiento. Entonces, en estos factores, lo que se mide es cómo la población de un país aplica los temas de educación financiera. En cuanto a conocimiento, el país está en un buen nivel, está en un nivel de 5 cuando el máximo es 7. Entonces, esto nos dice que la mayoría de la población entiende los conceptos básicos de ahorro, presupuesto, cómo sacar un crédito. En el tema de actitud también tenemos un buen desenvolvimiento como país, porque la gente, todos creemos que el ahorrar y el estar dentro del sistema financiero es bueno, es positivo. Sin embargo, esos 2 conceptos no se reflejan ya en los resultados finales de este índice. Y el problema es el tercer componente, que es el comportamiento. Y entonces es ahí donde las políticas públicas deben enfocarse. ¿Para qué? Para hacer que este conocimiento y esta actitud que son positivas por parte de la población ecuatoriana se puedan ya convertir y transformar en el hacer, ¿no es cierto? O sea, ahora sí ya voy a sacar mi cuenta, voy a usar mi tarjeta de débito, voy a tener un crédito y con eso podríamos ir profundizando el porcentaje de personas que están incluidas dentro de los servicios financieros formales. Y ahí yo les traía unas 2 ideas que me parecen súper importantes y son nuevas, porque cuando ya se trata de comportamiento,
ya tenemos que usar herramientas que nos permitan entrar a las emociones de las personas. Y actualmente la tecnología nos permite hacer eso a través de la inteligencia artificial, por un lado, y también algo que se conoce como las neurofinanzas. En el tema de la inteligencia artificial, ustedes ya deben haber sentido y probado. Cuando llaman a una institución financiera y les contesta un chatbox y les dice: buenas tardes, Catalina, ¿está listo para su transacción? Ok, a veces es complicado. Cuando uno ya tiene el conocimiento de los procesos, como que puede ser fácil. Para las personas que no conocen, sí debemos tratar de asentar todas estas herramientas para que no pierdan confianza. Porque si trato una vez y no logro, yo ya no regreso. Y el segundo punto del tema de las neurofinanzas, lo que hace es una disciplina que combina a las finanzas con la parte neurológica y también con la psicología, con el fin de hacer análisis de qué pasa en el cerebro cuando yo tomo una decisión financiera. Y eso es súper interesante, o sea, es algo súper avanzado porque voy a poder llegar a las personas de acuerdo a lo que pasa en su pensamiento, en su cerebro. Me parece que estas dos formas, nuevas herramientas que hay, podrían ayudarnos tanto al ente regulador, a los entes de control y también al Ministerio de Educación, que como decía José, ya vamos a empezar a reunirnos con todos los partícipes en la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Debemos ver cómo las instituciones financieras empiezan a activarse por este lado para que en el largo plazo, porque esto no es algo que se hace de un día al otro, podamos ya ver cambios en el comportamiento de las personas. Solo así diremos que la inclusión financiera está dando resultados. Gracias. Pero ¿cómo incentivar a los bancos, a las cooperativas o a otras instituciones para que tengan estos programas de educación financiera? Aquí en el Ecuador, obligatoriamente las instituciones financieras tienen que a sus usuarios, a sus clientes o socios, darles clases de educación financiera, enseñarles. Sin embargo, las normas que hemos tenido hasta aquí han sido más de números, a cuántas personas llego con la educación financiera, no hemos estado midiendo. Justo Guadalupe, tú mencionabas que ustedes hicieron un ajuste en su norma de educación financiera en la que ya se toma en cuenta el concepto de bienestar financiero, y eso es importante. Yo creo que las entidades lo han tomado de muy buen lado. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a la parte cuantitativa, sino más bien a este tema del comportamiento. Entonces, yo creo que de los resultados del primer año que ustedes tengan, y entiendo que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria también con la ayuda de la CAF estaba haciendo cambios a su norma de educación financiera, podremos ver cuáles son los primeros resultados y ir con los incentivos que nos permitirían mejorar por ese lado. Ya desde el lado de la Junta Financiera, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que fue aprobada el año pasado en septiembre, una de las acciones más importantes que tenemos era justo la aprobación de la Estrategia de Educación Financiera que se hizo a mes seguido en noviembre. Y en esa estrategia hay dos acciones que son importantes con respecto a este tema, y la una es la emisión de una norma de educación financiera que sea un paraguas transversal, no solo para el sector financiero privado, público y popular y solidario, sino también para valores seguros y salud prepagada. Entonces hemos venido trabajando en esta norma con algunos participantes privados que nos han ayudado a levantar información, a hacer focus group. La Superintendencia de Bancos, del Banco Central, las CEPS han colaborado con los delegados y estamos trabajando en eso. Yo les diría que estamos al 70% de la norma. Actualmente Aflatón nos está ayudando en una revisión de pares de la propuesta normativa, y ya cuando tengamos la propuesta lista ya nos sentaremos a ver si es que es correcto irnos por ese lado, porque la idea es que esta norma empuje a los cambios en el comportamiento. Gracias. Y finalmente, hablamos del comportamiento. ¿Qué desafíos tú consideras en la educación financiera para cambiar justamente este comportamiento en el país? Creo que existen algunos sesgos
por parte de sesgos y emociones que tienen los clientes y los socios en cuanto al sistema financiero. O sea, los problemas que se han tenido en años anteriores con crisis financieras mermaron muchísimo la confianza por parte de las personas para estar incluidos en las instituciones financieras. Entonces, deberíamos empezar por ese lado, ¿no? Y ahí yo pienso que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, porque la capacidad que tiene para hacer análisis de millones de datos nos pueden dar las vías hacia dónde deberíamos ir dependiendo del perfil de los usuarios financieros a los cuales queremos llegar. Luego también está el tema de estos talleres que queremos hacer en conjunto desde el gobierno con la empresa privada hacia aquellas personas a las que no les llega por ningún lado. O sea, porque al final lo que nos decía José de la inserción curricular ya está en marcha y gracias, porque eso es súper importante. Eso es algo que las personas que trabajamos en el sector financiero por años, no les exagero, 30 años, hemos venido tratando y ahora ustedes ya lo están implementando. Entonces, yo pienso que ojalá en el mediano plazo tengamos ya algunos resultados importantes. Pero para aquellas personas que son amas de casa, que no tienen una cuenta, emprendedores que tienen miedo de abrir la cuenta o ya porque su esposo tiene la cuenta y ya no abren otra cuenta en esa familia, a esas personas debemos llegar con la educación financiera. Y en eso ustedes, Súper de Bancos y Banco Central, han hecho un excelente trabajo en llegar a las comunidades, especialmente en edades tempranas, para darles ya los conceptos básicos de educación financiera. Y eso es el trabajo que todos juntos debemos realizar, porque esto no le corresponde a una sola parte del pastel. Somos todos que debemos trabajar para ver cuál es la mejor forma de educar, de convencer a las personas de que está bien estar dentro de un sistema financiero formal, porque eso les va a permitir mejorar su calidad de vida y su bienestar económico. Muchas gracias, Catalina. Esto es muy interesante realmente, el tema de la educación financiera. Damos paso a Freddy Ceballos, quien nos va a hablar sobre finanzas personales y finanzas corporativas. Adelante, Freddy. Gracias, señora superintendente Lupita. Le agradezco mucho por este tiempo. Para mí es un privilegio como Freddy Ceballos, como UHY, estar aquí, Catalina, José, poder compartir con ustedes. Dicen que el no tener dinero es un problema, pero también el tenerlo puede constituirse en un problema similar o peor. Entonces, fíjense dentro de esto, desde la parte gubernamental y oficial, que bueno que es escuchar que ya hay consecución respecto a que esta cultura financiera y este análisis financiero y esta educación financiera, como saber hablar, como saber sumar, como saber restar, dividir y restar, ojalá no, pero sumar y multiplicar sí, pero en contexto todo el concepto que venga desde la misma escuela, desde el inicio propiamente de un ser humano a que pueda administrar esto, siempre será una ventaja. Yo suelo hablar mucho desde la macroeconomía y la microeconomía, y para graficar un poco desde la macroeconomía lo que significa el gran presupuesto general del Estado. Para hablar de la macroeconomía, el gran presupuesto, el budget de varias compañías, tanto locales como multinacionales. Y hablemos de la microeconomía, que es la base, igual que la familia, de la economía y la sociedad. La microeconomía basada en el ingreso fijo permanente, y esperemos que siga siendo permanente, de un padre de familia. Hoy, hablando de toda la necesidad que existe, también el gran aporte por parte de la madre. Las dos economías, tanto la economía, la macroeconomía como la microeconomía, sustancialmente parten de lo mismo, de la generación, y eso es lo que me quiero referir, Lupita, la tarde de hoy, hacer referencia a lo símil que es el gran manejo macroeconómico con el micromanejo aparente de la economía familiar. ¿Qué es lo que sucede en un gobierno o qué es lo que sucede, en una familia cuando el padre resta ingresos? Es lo mismo que sucede en un gobierno cuando existen cierta suspensión de que no voy a hablar ahora, no es tema de lo que vamos a charlar, la falta de generación de cierto tipo de ingresos. Los hijos dentro de esa economía deben comprimirse en sus gastos. Es decir, los gobiernos autónomos descentralizados deben privilegiar la calidad de todos y cada uno de los gastos. ¿Por qué? Porque su padre, que no es nuestro padre, pero es el que lidera el mandatario, ha disminuido sus ingresos.
La economía macro y la microeconomía va de la misma forma. Lo que sucede lastimosamente hoy en todo nivel es justo lo que acabas de topar tú, que efectivamente no existe una educación financiera impregnada en cada uno, no me atrevería a decir solamente los ecuatorianos, porque esto no es una crisis ecuatoriana, es una crisis mundial, no se encuentra impregnada desde el punto de vista de las emociones, inclusive que comentabas también hace un momento tú, porque claro, la identidad individual de cada uno de los jugadores dentro de esta macro y microeconomía debe estar orientada hacia la calidad del gasto. Una vez que entendamos esto y que tengamos por parte del gobierno, sí, pero también que tengamos cada uno de nosotros la responsabilidad clara de que nuestra obligación es educarnos y educar a las siguientes generaciones en cómo administrar los recursos que hemos generado. Cambiará la economía de los grandes bancos, la economía de las cooperativas, la economía de las compañías y obviamente la economía de esa base fundamental llamada microeconomía o economía familiar. Y solamente para terminar con esta primera reflexión, es que es bueno que desde el Estado podamos tener primero ese ejemplo y en segundo lugar el entendimiento, otra vez tomando tu término, emocional de saber cómo debemos y hacia dónde debemos orientar nuestro dinero. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero da lo más parecido a ella. Entonces debemos ser muy responsables con saber cómo gastamos. También dicen que la primera generación funda la compañía, la segunda la desarrolla y la tercera la funde. Y no la funde por falta de inteligencia, la funde por la falta de conocimiento de cómo administrar y cómo valorar, hablando de la moneda local, de ese dólar que lo generó y lo valoró el abuelo, que para su hijo fueron 2 o 10 o 100 dólares y para su tercera generación no vale ni siquiera 10,000 dólares de ese dólar originador de su abuelo. La educación, en todo sentido, yo sé que es la verdad, pero la verdad es igual que la educación, nos hará libres y principalmente nos llevará a tener mayor responsabilidad sobre lo que tenemos y lo que podemos tener. Y una vez más me encantó el término, es un término emocional desde donde nosotros podemos llegar y qué bueno que lo estemos haciendo ahora desde la cuna mismo, desde el original razonamiento de todo ser humano, para que no amemos el dinero, pero sí valoremos y seamos responsables en relación a eso. Gracias, Freddy. Así es, y con esta última reflexión que nos mencionas, entonces, ¿qué consideras qué papel juegan los presupuestos de las finanzas personales? Es algo fundamental. Yo no voy a hablar solamente de la parte personal. Nosotros nos dedicamos como OHY, como asesores, tanto en la parte tributaria, fiscal, etcétera, etcétera. Y cuando alguien viene, estuve hace 2 semanas en Colombia, en una que se llama Gira por Colombia, cómo hacer negocios en Ecuador. Lo que primero le planteaba, más de la idiosincrasia y todo lo que tenemos como país, es incitarles y retarles a los empresarios y a las familias, en este caso, que no solamente tengan una buena idea de un buen negocio, sino que lo planteen en un modelo de negocio pensando todo lo que viene alrededor. Igual en el caso de las finanzas personales, a nivel de padre de familia que lo soy y a nivel de hijos que fui, hijos que tengo, tenemos que tener un respeto basado en un análisis de cuál es el monto generador en forma mensual y también los imprevistos y los contingentes de una posible enfermedad, de un retiro o de tantas cosas que pueden venir. También dicen, y perdón que cada vez me refiero a lo que normalmente se comenta, pero dicen que el que sabe a dónde va, ya tiene ganado el 50% de su camino. Y saber y trazar a dónde querer ir es tener un presupuesto. Yo, perdón el exceso, y mi esposa lo sabe, yo la noche anterior de irme a trabajar ya sé con qué ropa me voy a levantar. ¿Cómo no puedo saber cuánto dinero voy a gastar, cuánto necesito, cuánto debo ahorrar, cuánto debo destinar al pago de obligaciones? Que tampoco voy a charlar sobre eso, pero basta saber cuán alta es la cultura de finanzas de nuestra sociedad mirándolo en los índices de morosidad o de recuperación de la cartera. Privilegiamos muchas cosas, pero lo que no privilegiamos es nuestro mediano y nuestro largo plazo. Ahí está la importancia del presupuesto y de la concientización realmente de las finanzas personales.
Así es, muchísimas gracias, Freddy. Son conceptos, el concepto de educación financiera es un aprendizaje permanente, sin duda. Vamos a dar paso a Juan Carlos Sáenz para que nos hable justamente de la parte de la educación financiera con un enfoque de género. Adelante, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes con todos y gracias, Guadalupe, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y aportar en algo con unas pocas ideas sobre este tema que es súper interesante. Bueno, para comenzar, me gustaría empezar diciendo que tuve que investigar un poquito, ¿ya? Me metí en unas encuestas que ha hecho la CAF con el Banco Central y el OCDE también sobre justamente la educación financiera y la inclusión del tema de género en la educación financiera. Y la verdad es que la única forma de enfocar esto es que realmente hay una diferencia en cómo, en el enfoque de los dos géneros con respecto a temas financieros, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres, en estos estudios dice que las mujeres normalmente tienden a ser mejor en el ahorro y mucho mejores en el control de gastos que los hombres. O sea, para esto basta un ejemplo. O sea, una mujer que tiene un excedente en sus ingresos normalmente piensa en temas de futuro y en temas familiares, de educación de sus hijos, para utilizar ese dinero, mientras que los hombres buscamos temas más inmediatos, tal vez temas relacionados con temas tecnológicos o ciertos temitas que son de mucho más corto plazo y que pueden generar a veces temas de obsolescencia o de un deterioro rápido de las cosas en las que se invierte. El segundo tema es que las mujeres tienen una aversión al riesgo mucho menor. Y eso en temas de educación financiera o en una cultura financiera es algo bueno porque las mujeres tienden a ser mejores pagadoras, digamos así. Tienden a arriesgar el dinero que logran en temas más seguros y menos riesgosos, digamos así. Eso igualmente, ahí mencionan comportamientos que vienen inclusive desde cuando somos pequeños. Los niños, que en los colegios que se les ve a los niños que vienen, o sea, hay más niños rotos la cabeza que niñas rotas la cabeza. La gente de las compañías de seguro, por ejemplo, en temas de manejos de seguros, las mujeres suelen ser mejor vistas, ¿sí? Tienen tal vez choques, ¿sí? Una cantidad tal vez mayor de choques, pero son roces al momento de parquearse o alguna cosa muy simple. En cambio, los hombres cuando nos chocamos, nos matamos, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hacen que las mujeres tengan una diferenciación en cuanto a la cultura financiera que tenemos los hombres, y es importante también en estos temas de las capacitaciones financieras incorporar este tema del género. Otro tema que es súper importante es que las mujeres en este estudio dice que tienden a cuidar mucho más la salud. Al cuidar más la salud y por temas también genéticos, las mujeres tienen una esperanza de vida un poco más larga. El otro día me estaba acordando de un amigo actuario, un súper buen actuario. Por mi profesión yo veo muchos de estos temas en la parte financiera. Y me decía un chiste, me decía, las mujeres se pasan de vivas. Pero es porque viven más. Actuarialmente, para los actuarios es un tema de que esto influye en la forma en la que ellos hacen los cálculos. Porque obviamente las mujeres en ese sentido también tienen esa cultura de ver a mucho más largo plazo y ver por su futuro en la vejez, ¿sí? Y todos estos factores hacen súper necesario que en las políticas, tanto gubernamentales como en los ámbitos privados, en estas iniciativas privadas de educación financiera, se incorpore este componente de género en la educación financiera. Sí hay ciertas diferencias. Así veo, y realmente son bien marcadas. ¿Cómo puede la educación financiera empoderar a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad? Bueno, en estas encuestas que estuve analizando, menciona que hay varios factores de conocimiento financiero, de capacidades financieras que generan una brecha de conocimiento entre mujeres y hombres. Están, por ejemplo, el tema del conocimiento sobre los cálculos de las tasas de interés, la tasa simple, la tasa compuesta, temas de diversificación de riesgos, temas relacionados, por ejemplo, con el valor del dinero en el tiempo y conceptos financieros de diversa índole, ¿ya?
En esta encuesta puntual que hace la CAF con el Banco Central se analizan como 5 o 6 de estos componentes financieros como la inflación, temas económicos o macroeconómicos también, que influyen en las finanzas personales. Y obviamente estas brechas tienen que intentar ser acortadas y justamente la diferenciación de género es algo importante. Hay otros temas, por ejemplo, en esta encuesta se nota que cuando uno asocia estos temas de género a temas, por ejemplo, del nivel socioeconómico o el nivel de educación, en este caso, esas brechas son inclusive aún mayores, ¿sí? Y es importante también que las políticas o las iniciativas de la educación financiera, incluyendo temas de género, también incluyen temas de localización geográfica. Por ejemplo, no es lo mismo dar una capacitación financiera a personas del campo o en áreas rurales que en áreas urbanas, donde hay una mayor cultura, un mayor acceso a temas financieros y una mayor inclusión financiera. También tienen temas, por ejemplo, habían temas de raza o de temas de educación, el tema de nivel socioeconómico y también de generaciones, o sea, de edad y por ejemplo, los niños que empiezan desde temprano en el ahorro, se nota que de adultos tienen un nivel cultural mejor y generan un mejor manejo financiero, ¿sí? De sus hogares y de todo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, para finalizar, porque los homenajeados nos esperan, muchas gracias, muchas gracias. En este concepto de educación financiera, que es un aprendizaje continuo, nos alegramos mucho también como país que esto se haya ya introducido en la malla curricular de un aprendizaje, como mencionamos, continuo, para que todos aprendamos, y esto se verán los resultados a futuro, todos aprendamos los conceptos financieros, los riesgos, el riesgo de manejar una tarjeta de crédito adecuadamente, los conceptos de lo que es una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, y así tener claridad justamente y mitigar estos riesgos que ello conlleva. Muchísimas gracias, viceministro, muchísimas gracias al miembro de la Junta de Política y Regulación Financiera y muchísimas gracias a ustedes como líderes de las empresas auditoras que nos acompañan ahora aquí. Muchas gracias.